tema de hoy es la invasión española. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hablemos de la invasión española. El objetivo es determinar las características de la invasión española. Los contenidos conceptuales son descubrimiento, invasión, conquista. ¿Qué es una invasión? Veamos. Una invasión es una acción militar que consiste en la entrada de las Fuerzas Armadas, formales o informales, de una entidad geopolítica, un país, una nación, un reino, en el territorio controlado por otra entidad semejante, otro país, nación, otro reino, normalmente con el objetivo de conquistar el territorio o cambiar el gobierno establecido, de sacarle provecho a esa invasión. ¿Qué es una conquista? La conquista, por definición, es el proceso de controlar un sitio o lugar específico por diversos aspectos o motivos, por una persona o comunidad, del cual depende o dependen las conquistas. Pueden ser violentas o pacíficas. La conquista, entonces, consiste en el dominio de un país, de un grupo, sobre otro, para sacarle provecho económico, político, social, religioso, etc. ¿Cuáles fueron los antecedentes, digamos, de la conquista española en América y de la posibilidad que pudiera llegar? Bueno, en primer lugar, hablaríamos del sistema económico. El paso del feudalismo al capitalismo mercantil fue importante porque creó las condiciones para el comercio, para que hubiera comercio en el interior de España, de Europa y entre Europa y Asia y otros lugares. El comercio generó una dinámica importante porque al desarrollarse los poblados con comercio, la mentalidad y las relaciones internas de la población van cambiando, se vuelven más dinámicas, más ricas. Aparecen nuevas tecnologías, ¿sí? Nuevas tecnologías, y las ciudades van creciendo, nuevas necesidades. El humano va creciendo poco a poco. También el deseo del cristianismo por ir a evangelizar a otros lugares, a llevar la religión cristiana. El movimiento reformista, el movimiento de renovación que hoy conocemos como el Renacimiento, fue importantísimo, porque esto implicó retomar ideas que antes existían y se conocían, pero que durante mucho tiempo se olvidaron, y fortalecerlas y adoptarlas para la vida. Digamos, estos elementos influyeron de manera importante. La toma de Constantinopla por los turcos, lo que llevó a cortar el comercio entre Europa y Asia. Vean en la gráfica la brújula, que ayudó a los navegantes de los barcos más grandes, las carabelas, no barcos movidos por remos, sino por velas. Y también la imprenta que ayudó a producir más libros, más baratos, así que el conocimiento pudo generalizarse. Los navegantes ir más lejos y llevar más carga, productos, o hombres también, ¿no?, dedicados a la navegación y a la protección del barco, la protección militar, el uso de tecnología como las armas de fuego. Todo esto dio ventajas y posibilidades a los europeos para desarrollar viajes que los llevaron, como sabemos, a América. El astrolabio, que fue un instrumento de navegación importante. Otros antecedentes, la expulsión de los árabes de España, lo que posibilitó la formación de un nuevo reino. El reino que después se llamó de España, unitario, ¿no?, consolidado, con más recursos, aunque esto también creó déficit de recursos, lo que los obligó a desarrollar viajes de exploración y de comercio. La expulsión de los judíos, también lo que implicó el intento en España o en la península ibérica de crear un reino con una identidad común. Al menos eso se buscaba. Digamos, una sociedad más o menos unitaria, ¿no?, política, económica, social, religiosamente, cristiana. Las características. Bueno, la conquista y la invasión española fue, digamos, dura, fue brutal, fue impactante, ¿no?, en la población indígena. Y bueno, vamos a ver más adelante consecuencias importantes también para el resto del mundo. Se aprovecharon las condiciones geográficas, digamos, que Colón, ¿no?, ayudó a descubrir, como los vientos alisios.
Colón desarrolló 4 viajes y en esos viajes, aunque él no se dio cuenta, digamos, más adelante los españoles y los otros navegantes y otros reinos se dieron cuenta que era un territorio desconocido para ellos. Se desarrolló un territorio desconocido, ¿no? Una zona desconocida, en un mar desconocido. La conquista implicó el dominio de una cultura sobre otra y fue violenta. Aunque hubo relaciones amigables, en general fue violenta. Implicó el dominio económico, político, militar, ¿sí? Religioso, ideológico. Al principio, los conquistadores no tenían la autoridad del rey para que pudiera controlar la situación. Así que hubo cierto desorden en la conquista, pillaje también, resistencia indígena. Como podemos ver en la gráfica, fue impactante. Pero también podemos decir que el descubrimiento fue mutuo. Los indígenas, los americanos, los pobladores originales de América, también descubrieron a los europeos. El descubrimiento fue mutuo. Luego viene la conquista, que fue el dominio, el sometimiento, y la colonización, el establecimiento. Cuando ya se logró la conquista, entonces se estabiliza, se fundan ciudades, una administración, una sociedad nueva, de alguna manera. La conquista duró unos 40 o 50 años, dependiendo del lugar. En el oriente de Honduras, por ejemplo, en Atahualpa, en los actuales departamentos de Olancho, o una parte de Olancho, una parte del Paraíso, Colón, y gracias a Dios, fue difícil la conquista, y los españoles se interesaron poco. Allí la conquista duró bastante más que, por ejemplo, en la zona central, sur, oriental y parte del norte, occidental y parte del norte. Uno se pregunta por qué el dominio de tan pocos europeos o españoles hacia tantos indígenas. Los motivos son diversos. Por motivos religiosos, por ejemplo, los indígenas aztecas le abrieron las puertas a Hernán Cortés porque pensaban que era un dios. Porque tenían una profecía ellos que decía que en ese periodo iba a llegar un dios desde el este. Ellos pensaron que era ese dios, le abrieron las puertas fácilmente y luego se dieron cuenta que no era un dios, era un hombre, y más fácil se le hizo a los españoles conquistar. Eso pasó en otros lugares también, la división de los grupos indígenas, lo que permitió, por ejemplo, el dominio de los aztecas más fácilmente, porque los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles, y en otros lugares de Centroamérica, Honduras y Sudamérica también se produjo esto, la división, no hubo unidad en los pueblos indígenas. La superioridad tecnológica de los españoles, ¿no? Con el uso de armaduras, de armas de fuego, por ejemplo, de perros, caballos y estrategias militares que los pueblos indígenas no conocían. Veamos las consecuencias. Esclavitud. Esclavitud para los pueblos indígenas y luego para los pueblos africanos, para los pueblos negros. Muerte de indígenas debido al choque, a la esclavitud misma también, cuando los llevaban de un lugar a otro. No se adaptaban a los climas, a la mala alimentación, la separación de familias. También por esto murieron niños pequeños. El mismo choque, ¿no? El mismo choque violento, digamos, produjo muerte de indígenas. Y las enfermedades provocaron mucho. Según las investigaciones, son la causa más importante de la muerte de la población indígena. Otras consecuencias es la imposición de una nueva cultura, de una nueva religión. El establecimiento de una sociedad diferente, ¿no? Mestiza, el mestizaje también, y de relaciones económicas y sociales y políticas de dependencia, ¿no? De América respecto a Europa. Y eso pasó no solamente durante el periodo colonial, sino que después incluso de la independencia. Son algunas de las consecuencias. También se estableció un nuevo idioma, el español, en muchos lugares, en muchos lugares de América, en todos los países latinoamericanos, el español se impuso como lengua, aunque persisten aún lenguas indígenas. Vamos a la hora de la tarea. Contesta con un grupo de compañeros lo siguiente. ¿De qué manera la invasión española influyó en la América de la actualidad? Objetivo alcanzado. Determinar las características de la invasión española. Contenidos conceptuales desarrollados. Descubrimiento, invasión, conquista. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.